Bien, y efectivamente el fin de semana se vuelve a otra noticia, esta fuerte volatilidad que se ha venido presentando. Miren ustedes que desde la semana anterior e incluso desde la misma posesión de Trump, él venía criticando mucho a la Reserva Federal, pero digamos que sí se intensifica un poco, eh, digamos que este ruido que se está generando o que se venía generando después de las tarifas, con un componente adicional que es si efectivamente Donald Trump puede despedir a Jeremy Powell o no. Eh, una cantidad de ruidos que se han venido generando desde el finales de febrero, que como ustedes ven explotan la volatilidad de diferentes activos. Pues acá está básicamente dibujado la volatilidad de las acciones, que es el mercado tal vez que se ha golpeado más. Pero adicionalmente a esto, pues también están otros mercados como el petróleo, los bonos y activos de países emergentes, que pues obviamente no escapan, digamos, a todo este ruido que se ha venido generando. Yo creo que tal vez aquí podemos, o deberíamos más bien, tratar de dividir un poco la situación y entender qué es lo que está ocurriendo. Si bien es cierto el ruido que se venía generando, pues por una posible desaceleración de la economía que empezó en febrero, digamos, se intensificó después del 2 de abril, el día de la liberación, cuando Trump anuncia pues todas estas grandes tarifas y se genera pues esta fuerte volatilidad. Miren ustedes en la parte inferior cómo se ve el indicador VIX, que es el indicador que muestra la volatilidad de las acciones, cómo salta y rompe, digamos, un nivel psicológico importante que es la zona de los 30 puntos, y ahí empezamos como a ver estos fuertes movimientos en el Standard & Poor's y en el mercado accionario. Bueno, no solamente en el mercado accionario, yo creo que lo han escuchado en diferentes activos a nivel global. Después se pronuncia un anuncio por parte de Trump de, una, de un plazo adicional de 90 días en torno a las tarifas. Y aquí tal vez es donde llamo la atención y digo que es importante entender, porque yo sé que cuando uno está, digamos, fuera de el mercado o está viendo las noticias por fuera de, tal vez uno piense que toda la volatilidad que se está generando o que se estaba generando hasta el día de ayer tienen que ver con lo mismo. Y aquí realmente hay dos noticias, ¿no? La primera noticia que está ligada a las tarifas, y aquí miren ustedes cómo después del anuncio de la, del de la pausa adicional de las mismas y que se han venido escuchando. De hecho, el día de hoy se anunciaron, esta madrugada se anunció un acuerdo entre Estados Unidos y la India. Y miren que en torno a las tarifas, que es la primera parte, miren ustedes cómo la volatilidad empezó a disminuir después del anuncio del plazo adicional. Y efectivamente ese VIX empezó como a buscar esa zona, digamos, estable de los 30 puntos. Y eso fue lo que ocurrió hasta el jueves y viernes de la semana anterior. Eso era lo que venía ocurriendo. De hecho, la última semana, miren ustedes cómo el VIX se empieza a estabilizar. Y con esto quiero decir que consecuentemente se estaba empezando a observar una menor, digamos, un menor movimiento al alza y a la baja, que es lo peligroso ahora, en el mercado accionario en diferentes activos. Pero ¿qué pasa? Entra un nuevo componente el fin de semana, y es que Trump empieza a amenazar a Powell, digamos, de una manera más fuerte, de que lo puede despedir. Y este nuevo ruido es el que genera, digamos, esa volatilidad tan fuerte el día de ayer. Pero no es la misma historia, no es la misma noticia. Es importante que uno trate como de desagregar estas dos, y lo digo que es muy crucial que uno las logre desagregar y entender que son dos noticias diferentes que desafortunadamente ocurren, digamos, una tras de otra, y por eso cuando uno mira, digamos, el mercado accionario, pues uno simplemente dice o piensa, oiga, este ruido no va este ruido continúa, ¿qué es lo que está pasando? No, es una nueva noticia, y frente a esta nueva noticia de que si Trump puede despedir a Powell, pues realmente el riesgo aquí es que nunca ha pasado en la historia que un presidente pueda destituir a un presidente de Estados Unidos, o un presidente de algún país pueda destituir, digamos, de una manera tan fulminante el presidente de la Reserva Federal. Y aquí, independientemente de si Powell está haciendo bien la tarea o no, porque no es nuestra tarea criticarlo, lo que sí es claro y lo que podría ocurrir, que es el riesgo
del cual se han estado mencionando, incluso el día viernes ya se estaba mencionando a este personaje Kevin Warsh como el posible nuevo presidente de la Reserva Federal. Pero alrededor de todo este ruido, digamos, político, y que ya sea claro que efectivamente no se puede destituir, digamos, por temas políticos. Lo que sí es cierto es que un presidente vaya a tomar una decisión de destituir un presidente de la Reserva Federal, lo único que dice, o el único mensaje que va a enviar al planeta, y es lo que han advertido muchísimos economistas y le han dicho a Trump, oiga, bájele porque definitivamente esto no podría ser, y varios senadores en Estados Unidos, y es que lo único que muestra es que si la Reserva Federal, que es un organismo que debe ser totalmente independiente al gobierno, si no me gusta su política, entonces lo saco y básicamente todo el mundo tiene que girar alrededor mío. Bueno, hoy eso es claro, es un pensamiento muy de Trump, pero lo que sí sería catastrófico es que eso se llegara a materializar. En este momento hay una probabilidad muy baja, de hecho por eso los mercados, digamos, están reaccionando un poco al alza el día de hoy, y es porque la probabilidad de que esta amenaza se materialice es muy baja. Jerome Powell termina su mandato en el mes de mayo del 2026, y si bien es cierto, Trump ya y su equipo económico, digamos, hizo su consulta formal a la Corte Constitucional en Estados Unidos. Fíjense que parece ser que una noticia que se presentó antes le entrega como, digamos, más certeza de que efectivamente no lo va a poder hacer. ¿Y cuál es esa noticia? Pues ustedes tal vez se han enterado, la semana anterior la Corte Constitucional le dijo a Trump, no señor, usted ya no puede seguir sacando a los migrantes de Texas, a los inmigrantes venezolanos como usted quiere, porque eso va en contra de las normas constitucionales. Entonces, eso, digamos, le da un respiro al mercado en la medida en que se nota que la Corte Constitucional no está con los ojos cerrados o con los ojos vendados siguiendo lo que dice Trump. Entonces se muestra una independencia, y entonces cuando, digamos, los economistas y los conocedores de leyes en Estados Unidos van y miran y escuchan, porque, digamos, estas consultas se están llevando todavía a cabo y efectivamente no hay una forma legal por la cual Trump pudiera destituir a Powell, independientemente de todo lo que mencionó, de ese tweet que el día de ayer llevó al mercado digamos, a esa nueva caída, donde le está diciendo que usted es el señor retardado por no tomar esa decisión de bajar las tasas de interés. Y viene otro componente adicional. Entonces las personas pensaban que por esa presión, las apuestas para que la Reserva Federal bajara las tasas de interés ahorita el 6 de mayo, pues se iban a incrementar, y resulta que no. Y es curioso porque lo que está haciendo, o lo que generó realmente, y es lo que estamos viendo ahora, lo que está generando es que efectivamente la Reserva Federal, primero, es independiente, y segundo, la Reserva Federal no va a bajar las tasas de interés en mayo, así Trump se muerda los dientes, porque no. ¿Qué es lo que viene de ahora en adelante? Pues obviamente va a seguir un forcejeo político, pero si nos fijamos realmente en lo que generó la caída del mercado, digamos la caída fuerte, que es el tema de las tarifas, la parte positiva es que efectivamente sí se están firmando algunos acuerdos, y fíjense que pareciera ser que a Estados Unidos, o más bien no a Estados Unidos, sino a Trump, efectivamente le va a salir algo, parte del tiro por la culata, porque miren que China, de una manera muy, sin estar armando show, sino de una manera muy clara, ok, usted no me quiere comprar componentes, no me quiere comprar autos, entonces yo le compro agricultura a Sudamérica, y efectivamente las órdenes a Argentina y a Brasil se incrementaron fuertemente. China simplemente dice, no le voy a comprar agricultura a Estados Unidos, o voy a tratar de buscar otro proveedor, pero está actuando, parece, de una forma muy sensata, ¿no? Sin estar siendo parte de ese show, independientemente de que haya negociaciones o no. Lo cierto es que
Las tarifas sí van a generar un impacto en el crecimiento económico, eso es absolutamente claro. Goldman Sachs el día de ayer publicó un nuevo reporte, y bueno, se han conocido reportes de básicamente todas las grandes firmas del mundo donde ya está descontado que el crecimiento económico a nivel global, de hecho el Fondo Monetario Internacional esta mañana también lo anunció. O sea que eso no es nada nuevo. Y aquí esa es la parte positiva, cuando el mercado, que ustedes saben, el mercado accionario se mueve de una manera tan rápida y anticipa, pues sí, puede ser incluso lo que estaba mencionando Ray Dalio y algunos otros, que ya estemos en recesión técnica. De hecho, el fin de mes se van a conocer datos previos de crecimiento, pero no sería, que es lo interesante acá, no sería una sorpresa. Y algo que también me llama la atención es que independientemente de que Estados Unidos vaya a entrar en recesión o incluso o la economía global pudiera entrar en recesión o por lo menos en una desaceleración, independientemente de todo eso, las estimaciones de ingresos, que es el punto clave aquí, las estimaciones de ingresos de las compañías por parte de los CEOs de las empresas más grandes del planeta ya tienen descontado un escenario de recesión. O sea, esas expectativas de crecimientos, incluso en términos de tarifas, y estas semanas que están entregando resultados de compañías más grandes, ya tienen planteado ese escenario de recesión. Es más, si ya tienen planteado el escenario más negativo e incluso las expectativas de crecimiento, digamos, son buenas, obviamente no son tan grandes como se esperaba hace unos 6 meses, pero de todas maneras se espera crecimiento en términos de ventas, etcétera. Pues fíjense ustedes que si el escenario no es tan negativo, pues lo que pasaría, por el contrario, a lo que estos CEOs, digamos, anticipan, y obviamente lo anticipan de una manera sana y prudente, pero imagínense en donde el escenario no sea ese, no sea tan negativo, pues lo que va a pasar es que las utilidades van a ser superiores a lo esperado. Y digo que aquí sí debemos prestar, tal vez esta entrega de resultados no nos traiga todo ese ruido, pero la siguiente entrega de resultados, la del mes de junio, sí que va a ser clave, porque si vemos que esos resultados son mejores y van a ser, si por alguna razón vamos a ver que esos resultados son mejores a lo esperado, pues lo que va a pasar es lo que les acabo de mencionar. Yo estoy anticipando un escenario muy malo, preveo unas utilidades moderadas, pero si ese escenario tan negativo no se da, mis utilidades van a ser mejores. Entonces, ojo con ese punto. Todos los activos, pues casi todos los activos a nivel global, a excepción del oro, se habían desvalorizado, y algo que estaba llamando la atención la semana anterior era esto que estaba ocurriendo. Miren ustedes cómo los bonos emergentes eran los que menos se habían golpeado, digamos, en esta caída, parecían mostrar una resiliencia fuerte, y esto tiene que ver con lo que estaba haciendo China, ¿no? De no desesperarse, de no salir a vender, de estar muy prudente, y efectivamente eso ayudó a los bonos emergentes, digamos, desde el punto a una caída pues cercana al 10%, que comparado con lo que ha pasado con los bonos del tesoro, una caída de más del 15%, pues no es comparable, ¿no? Pero desafortunadamente lo que ocurrió el día viernes es que SER dio a conocer un reporte donde se muestra efectivamente que eso que no se había tocado o que se había estado como blindado en cierta manera, pues efectivamente sí se empezó a golpear, y es la venta inicial de bonos emergentes, la venta de bonos corporativos, un flujo que no se veía desde el año 2020. Y entonces la pregunta acá es si las personas estaban viendo pues un deterioro, digamos, en los niveles de activos, hacia dónde se empezó a ir ese dinero, o hacia dónde se estaba yendo este dinero de bonos que está saliendo del mercado de bonos, hacia dónde se está yendo y por qué se está yendo. Pues aquí no necesariamente tiene que ver, en este punto de la historia, no necesariamente tiene que ver con que las personas teman que los bonos o los bonos y los activos que tienen que ver con bonos se vayan a desvalorizar más. No necesariamente es eso. Tal vez lo que esté ocurriendo es que estén buscando algún tipo de oportunidad diferente, y efectivamente cuando uno va a ver los bonos del tesoro de 30 años que se estaban acercando al 5%, y efectivamente la curva se estaba empinando, y se estaba empinando por lo que les acabo de mencionar, una venta, digamos,
puntual y gigantesca de bonos, pero me atrevería a pensar que es más bien, esto tiene más bien que ver con un costo de oportunidad, y el costo de oportunidad es, oiga, el oro está tranquilo, se está desempeñando bien, y miren ustedes que el flujo se fue hacia el mercado del oro. De hecho el oro estaba hoy tocando máximos históricos, pero también al margen de que estuvieran yéndose hacia un activo refugio, tal vez el punto que me llama más la atención es este, y es que por primera vez, esto es desde el 2023, se vio un flujo de entrada gigantesco al mercado de acciones. ¿Cómo así? Sí, efectivamente, de la semana anterior, después de lo que les acabo de mencionar, que espero entiendan que son dos noticias, cuando los temas de las tarifas, cuando todo el tema tarifario, digamos, empieza a establecer, sí, ok, Trump va a poner más dinero, nos toca negociar, etcétera. Entonces, los inversionistas lo que dicen es un mercado que se ha caído más de 20%, aquí hay una oportunidad. Y lo peor de todo, lo más curioso de todo, es que el flujo de dinero no va o no entró. 6 billones de dólares solamente la semana pasada no entraron al mercado normal, digamos a los ETFs normal, al SPY, el que replica el Standard & Poor's, no. El flujo grande entró hacia el mercado apalancado. Son ETFs que transan 2 o 3 veces, o incluso 3 veces lo que vale un Standard & Poor's. Entonces le están apostando a que, independientemente, o le estaban apostando la semana anterior, a que efectivamente esa caída es una oportunidad. Y tal vez se acuerden de lo que hablamos la semana anterior, de pensar como consumidor en el largo plazo. Y este no es un flujo para nada despreciable. De hecho, cuando uno lo mira más largo plazo, y esto es curioso porque Bloomberg hizo un análisis por un lado, y aquí el Bank of America reportó el día de ayer este otro flujo, que miren ustedes que de verdad ni siquiera en la crisis del 2020 se había visto un flujo tan gigantesco. 14 billones de dólares netos entrando al mercado de acciones, pero no, vuelvo y repito, no es el mercado de acciones normal, sino le están apostando de una manera, digamos, agresiva, y por eso mencionan acá que los niveles de especulación no se han visto en la historia, porque efectivamente aquí pienso que hay que pensar un poco en el largo plazo, en esos promedios históricos, y que si los analistas y los inversionistas ya descontaron todo el golpe que se va a dar la economía en términos de crecimiento económico, así como lo hizo el Fondo Monetario Internacional esta mañana, solo imagínense qué pasa si la caída no es tan grande. Y yo creo que esa es la apuesta que están haciendo, ¿no? Que no es para nada descabellado. Obviamente, los riesgos continúan. Miren ustedes que la semana anterior, a final de semana, nosotros estábamos pensando que ya el tema de las tarifas se ha descantado y no venía a entrar un nuevo componente, pero ¿quién se iba a imaginar que Trump iba a salir con esta nueva perla de tratar de sacar al presidente de la Reserva Federal? Que la probabilidad es muy baja, es prácticamente nula, y que eso va a salir, digamos, va a tomar más contundencia. Pero tal vez lo único que se necesita, digamos, para eliminar totalmente ese ruido, es que la Corte Constitucional, que es tal vez lo que todo el mundo está esperando, la Corte Constitucional de Estados Unidos en algún momento diga: ya realizamos todas las consultas y efectivamente, señor Trump, usted no puede pedir a pago. Si eso ocurre, pues efectivamente el mercado va a decir: ah, ok, ese ruido ya no va, y continuamos con lo de las tarifas, que como estamos viendo por el indicador VIX, parece ser que se está, por lo menos el mercado lo está empezando a asumir. Lo cierto es que esta apuesta está hecha, y pueden ver que el flujo, pues en casi 10 años nunca se había visto un flujo tan gigante apostando en el mercado accionario. Entonces la posición no es para nada despreciable cuando uno va a mirar el comparativo, digamos, el valor del Standard & Poor's versus el mercado. ¿Se acuerdan que generalmente, y ustedes lo han escuchado muchas veces en el pasado, es que el Standard & Poor's está muy caro, es que las acciones están muy caras? Sí, eso es totalmente cierto, pero hoy en día el Standard & Poor's, desde, estos son 20, 30 años, en 30 años no se había visto un Standard & Poor's tan barato. Entonces este es otro componente que, digamos, le da razón a esos especuladores grandes, que generalmente son fondos de cobertura, que la semana anterior empezaron a decir: ya es el momento de empezar a entrar otra vez. Y pues es un comparativo que
que dice, oiga, sí, efectivamente podría ser un buen momento para ingresar. Vuelvo al punto inicial de la semana anterior. Cuando el VIX está tan alto, pues lo que se ve en los años que siguen son unas valorizaciones muy grandes en el mercado de acciones, y eso tal vez es lo que vaya a ocurrir. Cuando miramos los targets que se ajustaron hace una semana, los targets para el Standard & Poor's, miren que los promedios están cerca a los 6.000 puntos. O sea, más o menos que volviéramos al máximo histórico que se tocó por allá en febrero. Es decir, hay un espacio de valorización cercano al 20%. Esa es la apuesta, yo creo. Y entonces esa gente que le apuesta, estos que le están apostando a comprar ETFs dobles, pues ellos están diciendo, ok, si voy con el doble, pues muy seguramente me va a ganar un 30-40%. Eso es lo que están apostando. Algo que también me llamó la atención, y aquí estaba, perdón, me adelanto, y es que cuando uno va a mirar las posiciones netas de los especuladores no comerciales frente a opciones put, miren ustedes que están prácticamente flat. O sea, aquí no hay una compra masiva de opciones put porque el mercado se va a caer, bla, bla, bla. Y eso está directamente relacionado con el indicador VIX, que es este, el cual, miren ustedes, así como en el 2020, que alcanzó un momento, digamos, de temor muy, muy grande, y es claro, es imposible predecir eso. Pues miren ustedes que ahora se encuentra otra vez, y es lo que está ocurriendo esta mañana, está atacando esa zona de los 30 puntos otra vez, ¿no? Yo diría que si usted es una persona que piensa en el corto plazo, debe esperar, porque la volatilidad efectivamente puede continuar, y no digo que sean tarifas, no es que Trump vaya a Powell, sino que Trump es una persona tan impredecible que esta semana puede sacar cualquier otra ocurrencia y nos va a tener esa fuerte volatilidad. Eso es para el cortoplacista. Pero el que está pensando en el largo plazo, sí creo definitivamente que con un VIX cercano a 30 es momento de empezar a pensar en, oiga, sí es bueno entrar. Y miren que les estoy entregando argumentos que creo que son muy válidos. O sea, no es lo que yo pienso, sino que también es lo que muchas personas, digamos grandes inversionistas, están haciendo. Sé que la volatilidad de corto plazo es difícil, pero miren ustedes que el spread, que es la gráfica que me gusta y que les he mostrado siempre, el spread de los contratos de futuros del VIX, que se estresa tanto, o sea, te abre esa curva de una manera tan grande cuando el mercado está estresado, pues eso pasó en el 2020, y miren ustedes cómo ahora ese spread se reduce drásticamente, lo que señala que por lo menos los inversionistas no están desesperados, y ahí este es el punto clave. En este momento los inversionistas no están desesperados por comprar seguros porque el mercado se va a ir a la hecatombe, no, por lo menos están jugándole como más bien a oportunidad y riesgo, ¿no? En el día a día, y eso es lo que está mostrando el spread del indicador VIX aquí. Obviamente lo que tiene que ver con temor y miedo pues está allá abajo, pero generalmente es lo que les decía, cuando el mercado, cuando las personas están con más temor, tal vez sea la oportunidad de decir, oiga, le voy a apostar un poco más, voy a ingresar más dinero, le voy a apostar a este mercado, porque efectivamente, y cuando uno lo mira, digamos, todos los activos, ¿no? Pues prácticamente todo se ha desvalorizado, petróleo se ha desvalorizado, bonos se han desvalorizado, acciones de prácticamente todo el mundo se han desvalorizado, unas menos que otras. Y lo único, vuelvo y reitero, que efectivamente se ha valorizado es el oro, que de hecho ya hoy estaba parando un poco esas ganancias. Entonces, yo pienso que tal vez lo que está ocurriendo con estos fondos de cobertura es, si estamos en un posible fondo, pues qué es lo que más se ha golpeado y dónde podría haber más impulso, ¿no? Y pues ese mayor impulso sí es el mercado accionario. Vuelvo y reitero, pensando en el largo plazo. Igual siempre les he dicho a todos mis clientes, esto no es para estar mirándolo todos los días porque les puede dar un ataque cardíaco, pero efectivamente sí hay momentos muy pocos en la historia, estamos hablando de algo que no ocurría hace 4 años, donde uno tal vez debe hablar, pues podría ser un buen momento, pensando a 5 o 10 años perfectamente es un momento de entrada. Si usted sigue pensando en el corto plazo, tal vez no sea el momento. Al final les voy a mostrar una gráfica más actualizada, y esta semana sí que es clave, y yo creo que por eso el mercado se está reactivando en torno a los resultados.
Vuelvo y reitero, estos resultados corporativos que son de compañías tan grandes no van a tener parte de todo este impacto de las tarifas. Entonces aquí no vamos a ver, no vamos a ver, no vamos a ver, digamos, mejores o peores resultados en torno a un deterioro económico. Pero lo que sí vamos a ver es qué piensa el CEO de Tesla alrededor de sus ventas esta tarde, clave. También está pasando o entregando resultados Netflix, que ha incrementado fuertemente sus global, lo cual ha sido positivo, y algunas otras compañías que hacen parte del Standard & Poor's que por supuesto nos importan. La semana entrante, esta semana, la semana del 1 de mayo, va a ser la semana donde las más grandes van a entregar resultados. Entonces ahí está Apple, y están las otras compañías de las 7 magníficas, que miren ustedes lo interesante. Las 7 magníficas han sido las que más han perdido en toda esta caída, cerca de 35%. Tesla más del 40% de su valor. Por eso es que les menciono que estos CEOs, y cuando uno tenga expectativas, consumo, etcétera, sí, efectivamente todos tienen, digamos, todos han hecho sus presupuestos hacia adelante con números muy malos, con economía creciendo muy bajo, incluso con entornos de recesión. Y vuelvo y reitero, ¿qué pasa si la economía, digamos, no se deteriora hasta el fondo de caer en la recesión real, ¿no? Los 2 trimestres negativos, porque ya las compañías lo tienen descontado, ¿no? Hay que ver esto. ¿Cuáles son los escenarios probables entonces para el Standard & Poor's? Estamos igual en los mismos rangos. Sin embargo, miren que el escenario de Powell, incluso esto podría caer más, muchísimo más, y les soy totalmente franco. La probabilidad, como les mencioné, es muy pequeña, ¿no?, de que Powell sea despedido, porque por ley, desde ningún punto de vista podría ser, menos por un tema político. Pero, pues, Trump es una persona impredecible. La verdad es que si eso llega a ocurrir, les digo con toda sinceridad, el Standard & Poor's puede caer entre un 10 y 15% más, sin ningún problema. Estados Unidos va a perder más calificación y vamos a tener una venta masiva de activos de Estados Unidos como nunca se ha visto en la historia. Eso va a ocurrir si Trump llega a ser si Powell llega a ser despedido. Como les mencioné, no hay un evento así en la historia, pero se pierde tanto la credibilidad de un país, se va a perder tanto la credibilidad de Estados Unidos, que Trump puede hacer lo que quiera hacia adelante, nadie va a confiar en él, y estoy hablando de todo el país. Entonces sí es muy delicado, y vuelvo y reitero, la probabilidad es pequeña, pero por supuesto que debemos tenerla monitoreándola, ¿no? El escenario normal es lo que está ocurriendo. Powell la semana pasada en una rueda de prensa dijo: no me pueden despedir, legalmente no se puede, yo voy a terminar el mandato en mayo. Normal, nadie lo ve desesperado, incluso simplemente yo creo que algo sano que ha hecho, independientemente de lo que había ocurrido antes, que él hablaba y siempre dañaba el mercado. Miren que lo que dijo la semana anterior hasta fue muy sensato. Él dijo: el impacto, las tarifas van a impactar el crecimiento económico y la inflación. Tenemos que nosotros, Reserva Federal, vamos a ver cómo nos movemos en torno a esto. Punto. No dijo nada que Trump es X o Y persona. Súper bien. O sea, no, digamos que no se dejó presionar por eso que está haciendo Trump, que es castigándolo de esta manera. Yo creo que en parte por eso las expectativas de que en mayo simplemente las tasas queden iguales está así intacta, porque lo que también va a mostrar es que la Fed no se deja presionar por parte del gobierno de Estados Unidos. Y entonces sí tendríamos un Standard & Poor's, si es el escenario que continuamos manejando, que el Standard & Poor's se estabilice aquí sobre la zona de 5.400 a 5.800. Pensar en un escenario optimista ahora, pues soy sincero, es muy difícil, porque faltan muchas etapas, y ustedes saben, lo más clave dentro de toda esta guerra tarifaria es lo que ocurra con China. Y pues desafortunadamente alrededor de China, pues todo es impredecible. ¿Cómo ha reaccionado nuestro portafolio? Pues miremoslo acá. Esto ya lo sabemos, pasemos a mirarlo acá, y efectivamente durante el mes, pues sí, claro, hemos perdido dinero, pero la buena noticia otra vez es que estamos perdiendo menos que los demás,
los demás están aquí perdiendo cerca de 7, algunos 10%. El Standard & Poor's está cayendo 9%, bueno, ayer en lo corrido del mes. Es uno de los años más difíciles en los que hemos estado, digamos, en torno a la volatilidad. No quiere decir que no sea una oportunidad. Y aquí sí hay que pegarse mucho de lo que dice lo que dicen los gestores de portafolio, digamos, grandes, ¿no? Esa volatilidad tal vez sí se convierte en una oportunidad. Warren Buffett. Y hay que verlo. La gran ventaja es que estamos con una posición líquida todavía. Todo lo que les acabo de mencionar no es para decirles que ya salimos a comprar como unos desesperados, no. Pero creo que las variaciones de mercado, miren el año corrido, estamos bien lejos del resto, con una posición muy interesante, y es que estamos con caja. Pues sí, estamos comprando algunos activos, lo hemos intentado en varias oportunidades durante el mes, ustedes lo han visto, los que están monitoreando el portafolio lo han visto, empezamos a comprar muy suave, sale otra noticia, volvemos a quedar líquidos y eso es lo que está ocurriendo. Entonces creo que es un manejo muy sano en un entorno tan difícil, ¿no? De no ser totalmente agresivos y ya porque hoy el mercado está subiendo 3%, entonces ya salimos a comprar. No, hay que ser muy responsables con esto. Igual tenemos mucho espacio, miren ustedes, desde el máximo, el pico máximo, estamos cayendo 9%, pero el resto del mercado, miren, es absurdo, 20%. Entonces hay espacio. Les pido no se desesperen, porque tenemos que seguir siendo sensatos, digamos, en lo que resta del mes. Y el portafolio, o el día de hoy, está comprando nuevamente algunos activos, ¿no? Ya saben esto, y me voy a pasar a esta gráfica que la estaba preparando para ustedes, para mostrarles un poco más en tiempo real cómo estoy viendo las cosas. La tendencia bajista todavía persiste, es esta, la del canal bajista, donde aquí se rompió, digamos, y fíjense ustedes, se rompe por fuera cuando el VIX sale del 30, también se denota por estas variaciones tan grandes, ¿no? Variaciones diarias de 8%, de 4, 6% a la baja, 10% al alza, muy altas variaciones que no hacen parte de un mercado normalizado. Lo que está ocurriendo hoy pareciera ser que es esta línea que estoy mostrando acá, esta línea verde, donde pareciera ser que empieza a mostrarse un soporte, un primer soporte. Miren que es muy prematuro y no hay afán, ¿no? Si de pronto ustedes no ven que nuestro portafolio está montado ya 100%, no se desesperen, ahí tenemos espacio de 20%. Creo que hay que ir con cautela. Pero la noticia que me parece o que me llama más la atención es esta. El indicador VIX está tratando de irse allá abajo de los 30, o sea, la zona de estabilidad ya. Y vuelvo y le recuerdo, habían dos noticias acá: tarifas, estabilidad después de las tarifas. Ayer, esta línea, el ruido de Trump puede despedir a Powell, otro nuevo ruido, que parece ser va a ser un ruido muy corto. Les digo con toda confianza que si la Corte Constitucional, o no sé si ya ha pasado, de pronto estoy hablando y ya pasó, pero si la Corte Constitucional llega a decir, hace un comunicado ya diciendo no lo puedes pedir, créanme que el mercado va a subir muchísimo. Después pasemos a mirar esto, que son el spread de los contratos de futuros del VIX. Mírenlo más en la historia, cuando el mercado se estresa, cómo ese spread se abre durísimo. Y aquí como esto fue el viernes, ¿no? Que les envié por el grupo, les conté que del spread de un momento a otro se redujo drásticamente, y eso fue básicamente porque los que habían comprado opciones put sobre el Standard & Poor's desbarataron todas esas opciones y ya vieron ustedes que se fueron esos flujos directamente a ser muy agresivos en la compra de acciones pensando en el largo plazo, porque sí, claro, en el largo plazo por supuesto que este es el momento. Y después de mostrarles esto que se reduce, o sea, no estamos en un momento grave, ¿no? Y obvio hay que seguir monitoreando mucho ese VIX. Si el VIX se llega a estresar, hay que salir otra vez. Desafortunadamente es así, por lo menos por lo que queda el mes, y hasta que la Reserva Federal se reúna y tal vez le dé más consistencia a esto. Pero miren que cuando uno mira, y aquí lo que hice fue buscar indicadores técnicos tradicionales, y la razón por la cual busqué estos indicadores técnicos tradicionales es porque son los que el mercado está mirando. Miren el indicador de MACD,
cómo empieza a mostrar tal vez un posible soporte también y que se empieza a tornar al alza, ¿sí lo ven? Como que las ventas empiezan a perder fuerza. Pues puede ser que sí. Y cuando uno mira el indicador RSI, que también se está mirando mucho porque en gráficas semanales y mensuales, bla, 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 el indicador de RSI muestra que el mercado está sobrevendido, bla, bla, bla. Pero miren ustedes lo interesante de este indicador, que también está como atacando esa zona de posible golpe al alza. Miren ustedes cómo está tratando de golpear, digamos, la parte superior. Y esto no va a ser hoy ni mañana, pero sí efectivamente podría ser durante esta semana. Entonces, ¿qué se necesita, digamos, para que el mercado vuelva a un status quo normal, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Que la Corte Constitucional de Estados Unidos tal vez diga efectivamente no lo pueden despedir, o sea, que haya como un comunicado oficial. No sé si se vaya a presentar. El equipo económico de Trump sí está haciendo las consultas por todas partes, con abogados, etcétera, mirando cómo lo pueden despedir. Eso es totalmente cierto. Pero también es cierto que el mismo equipo económico y que muchos senadores le han dicho a Trump, donde usted lo haga, el mercado se va a desbaratar totalmente. Y les digo de verdad, va a ser algo sin precedentes. El riesgo es mínimo, existe, pero es mínimo. El tema de las tarifas, pues ya vemos, se hizo un acuerdo con India, ayer se habló de un acuerdo también con Vietnam, entonces esos acuerdos se continúan materializando y tal vez lo que se necesita, no es que todos los países entren, porque Japón, por ejemplo, lo que pasó con Japón el jueves y viernes, Japón se sentó a la mesa y les dijo qué tarifas tiene y entonces Trump, ustedes se acuerdan, tal vez lo sepan, Trump entró a la mesa de negociación y Trump les dijo, no, es que no son solo tarifas, es que cuántos billones de dólares ustedes me van a invertir en mi país, es que cuántos aviones me van a comprar, es que, entonces, como todos quedaron, señor, ¿estamos negociando tarifas o usted quiere que le meta plata a su país o cómo es? Entonces, fíjense que es difícil negociar tarifas cuando este personaje les está exigiendo que tienen que llevar dinero y etcétera, y que cuánto me van a comprar y que cuándo me van a traer, etcétera. Bueno, así fue según los rumores en Washington, así fue la reunión. Pero al margen de todo esto, lo que sí se ve, pues en el caso de India, que sí es muy importante, pues se ve un avance, el mercado está reaccionando favorablemente a esa negociación, y pues faltan prácticamente 70, 80, 75 días para el resto de negociaciones, digamos, relevantes. ¿Se acuerdan ustedes de la gráfica donde estábamos mirando los déficit comercial de Estados Unidos contra el resto del mundo? Pues yo diría que básicamente son unos 5 o 6 países, o grupos, incluida la Unión Europea, donde son los que realmente vale la pena mirar. Ahí, pues el primero de la fila es China. El resto de países no le quitan ningún afán. Y otro punto importante es que China, después no le siguió el juego, ¿no? Usted me pone, yo le pongo. China dijo, ya dejo hasta acá, y China no está haciendo absolutamente nada más. Ok, usted no me quiere, entonces yo voy a hablar con Brasil, hablo con Argentina, está buscando otros mercados. De hecho, esta madrugada también uno de los políticos importantes en China lo dijo, voy a tratar de buscar afianzar mis lazos con la Unión Europea, o sea, siendo sensatos sin irse allá, digamos, a los puños con Trump, sino, ok, usted está en su mundo, nosotros en el nuestro, y vamos a ver en el largo plazo qué ocurre. Ray Dalio habla mucho de esto, del nuevo orden, bueno, ya unos temas que me parecen un poco exagerados, también cortoplacistas. Sí, efectivamente la economía global va a cambiar con todo este impacto de Trump y sus tarifas, y estoy de acuerdo con que los ciudadanos estadounidenses no tienen el nivel académico, y siendo, qué pena ser así de franco, pero desafortunadamente los americanos, el 60% de los americanos hoy en día no les gusta estudiar, no les gusta trabajar, y eso les va a costar factura en el largo plazo, por supuesto que sí, más cuando el 1 o 2% de la población es el que produce la riqueza más grande en este país. O sea, en eso sí estoy de acuerdo con el señor Ray Dalio totalmente, pero tal vez no vaya a ser de la noche a la mañana, ¿no? Y miren ustedes que independientemente de lo que ocurra, pues Estados Unidos, las grandes compañías, pues van a tener que
o lo van a hacer por mano de obra calificada, pues van a tener que continuar fabricando algunos de sus productos y servicios por fuera de Estados Unidos. Porque lo cierto sí es que en Estados Unidos la mano de obra no es tan calificada hoy día como lo era en el pasado. Este comentario lo digo más en el muy largo plazo, pero es cierto. Bueno, esa era la gráfica que les quería montar, espero sirva. Vienen noticias. Miren ustedes, el 25 de abril se va a dar a conocer ese crecimiento económico de Estados Unidos, que ya se espera sea menor a lo esperado, lo que les he mencionado. Pero creo que aquí lo más clave es lo que va a pasar el 6 y 7 de mayo, si no estoy mal, reunión de la Reserva Federal. El oro se está estabilizando sobre esos 3.400, 3.500. Hay unas gráficas que están circulando el día de hoy en Nueva York, que son las gráficas de la correlación que existe entre las criptomonedas y el dólar, donde donde existe una convergencia grande, porque el Bitcoin está subiendo hoy 90.000 y el dólar, digamos, no se ha disparado o no ha vuelto a esa senda. Sin embargo, miren ustedes que el dólar, que se estaba desvalorizando, se está estabilizando, parece ser, por lo menos de manera temporal. Los bonos que estaban tocando allá esos 30, el bono de 30 años estaba ya buscando esa zona del 5%, se está estabilizando, también es positivo. El oro, que venía súper subiendo, incluso ya hablan de como siempre, estaban exagerando con un oro por allá $6.000, pues miren ustedes que se está estabilizando. Entonces, esta es la primera parte, no estamos al final del túnel, pero vuelvo y reitero, esta es una oportunidad de largo plazo. En el corto plazo, y de verdad creo que en todo el momento en que Trump esté, vamos a seguir teniendo ruido, porque él va a salir con alguna otra cosa, algo que, como lo que pasó con Powell, no teníamos, digamos, en el radar, que fuera así como tan drástico. Entonces, Trump es esa persona que nos va a tener en un vaivén durante un periodo, pero no quiere decir que en el largo plazo no haya una oportunidad interesante de comprar acciones. Les agradezco como siempre su participación y nos vemos la próxima semana. Gracias.